que vamos a recepcionar un caso profesional. Entonces, normalmente nosotros los abogados trabajamos con casos, ¿verdad? Casos que nos plantean los clientes y a los que nosotros tenemos que darle una determinada respuesta. Entonces, el primer aspecto, ¿verdad? El primer vínculo que hay entre el cliente y el abogado es la entrevista. ¿Ok? Generalmente, nosotros iniciamos nuestra relación con el cliente con una entrevista. Una entrevista, ¿verdad? Donde la persona va a plantear un caso concreto y que el abogado tiene que ir dirigiendo esa entrevista de tal manera de obtener la información que realmente le interese, porque el cliente te va a comentar muchas cosas que a lo mejor no son importantes. Por ejemplo, puede ser que el cliente te esté planteando un asunto de un divorcio y entonces te empieza a contar asuntos de su vida personal que no son realmente importantes para el asunto que te está planteando. ¿Ok? Entonces uno tiene que ir, digamos, de una forma sutil, dirigiendo la entrevista de tal manera que el cliente te dé la información que realmente corresponde con el asunto del que se trata. Entonces el abogado va llevando, ¿verdad? Va escuchando al cliente, pero a medida que si nota que se va desviando de la información o hay alguna información que omite y que es importante, el abogado tiene que ir aprovechando la oportunidad para preguntarle y obtener esa información. ¿Okay? Entonces, generalmente el cliente lo que te plantea es una serie de hechos que han ocurrido. Y a medida que van ocurriendo esos hechos, el abogado puede ser que le vaya pidiendo soportes de esos hechos que él va narrando. Por ejemplo, si él te va a decir, no, que yo me casé, ajá, ¿cuándo te casaste? ¿Tienes copia certificada del acta de matrimonio? ¿Cuántos hijos hubo en ese matrimonio? ¿Tienes el acta de nacimiento de los hijos? ¿Por qué? Porque esa documentación es fundamental en el caso de que se vaya a realizar un juicio de divorcio. Entonces, a medida que va la entrevista, tú vas preguntando circunstancias que son importantes, por ejemplo, el hecho de tener hijos, si esos hijos son mayores de edad o son adolescentes o son niños. ¿Por qué? Porque eso también va a determinar la competencia del tribunal. Si es un matrimonio sin hijos, entonces el tribunal competente es el Tribunal Civil del domicilio conyugal. Pero si es un matrimonio con hijos, entonces si los hijos son mayores de edad, el competente también es el Tribunal Civil. Pero si los hijos son menores de 18 años, el tribunal competente es el de protección del niño adolescente. Entonces, esas informaciones tú las vas obteniendo a medida que el cliente te va suministrando información. Entonces, tú te conviertes en una especie de investigador, pero tienes que hacerlo de manera sutil. Y eso también depende mucho del cliente. Hay clientes que hablan mucho, porque de por sí es su personalidad. Hay clientes que hablan muy poco. Entonces, tú casi como un psicólogo tienes que ir dirigiendo la entrevista para obtener lo que realmente te interesa del asunto que te están planteando. Y entonces aquí viene el primer aspecto de la entrevista y de la relación con el abogado cliente, que son los hechos. El cliente te va a narrar hechos, y el abogado va a ir recogiendo esos hechos. Porque fíjense, mucho de la función que cumplimos los abogados en el ejercicio de la profesión es subsumir unos hechos en el derecho. El cliente nos narra los hechos, nosotros esos hechos luego los vamos a subsumir en una norma jurídica o en una jurisprudencia para luego darle una solución al asunto. Entonces, lo primero que se plantea en esa reunión, en esa entrevista, ¿verdad?, es tratar de obtener esa información. ¿Cuáles son las recomendaciones que le dan generalmente al abogado? Que aborde gradualmente al cliente, creando una corriente de amistad, de cordialidad, que cuando interrogue al cliente trate de ayudarlo a que él pueda precisar la información que está dando. Hay que dejarlo al cliente hablar, ¿ok? Que haya franqueza, espontaneidad, tranquilidad, paciencia. A los clientes a veces no es bueno rebatirle las informaciones, porque eso crea un ambiente hostil.
Pero ¿qué es lo que ocurre generalmente en la práctica con el derecho? Que todo el mundo conoce el derecho y a veces los clientes le rebaten a los abogados los criterios jurídicos y hasta las normas jurídicas, no siendo ellos abogados. Y te dicen que eso hay que hacerlo de tal o cual manera. Entonces el abogado ahí tiene que, ¿verdad?, ir haciéndolo sutilmente. Y bueno, ir recogiendo, ¿verdad?, toda esa información que viene de la entrevista, tú la vas recogiendo en una especie de hoja preparatoria. Lo primero que vas a expresar en esa hoja preparatoria son los elementos relacionados con la identificación del cliente. ¿Quién es el cliente? ¿Verdad? El teléfono, la dirección, correos electrónicos, esas informaciones que son importantes para poder tener contacto con el cliente, ¿verdad? Una especie de recoger la ficha del cliente. Y vas anotando todos esos detalles para tenerlos a mano. Luego, ¿verdad? Es importante que luego que él te ha narrado los hechos, que tú le precises documentación jurídica relacionada con esos hechos. Por ejemplo, si es un divorcio, tienes que decirle: necesito el acta de matrimonio, necesito el acta de nacimiento de los hijos, las copias de la cédula de los hijos, o si, por ejemplo, te están planteando un asunto de un contrato de arrendamiento, necesito el contrato de arrendamiento por escrito para leerlo, para ver cuáles son los vínculos que hay, las normas o las obligaciones asumidas en ese contrato. Si es un asunto, una compraventa, igual, donde esté el contrato de compraventa para ver el alcance de las obligaciones de las partes. Si el cliente tiene el documento en la mano, pues muchísimo mejor, porque ya puedes hacer una lectura previa que te puede dar una orientación. Y entonces tú recoges todos los hechos que el cliente te va planteando. Los vas recogiendo. Y viene lo que se llama el proceso de decantación. Un abogado tiene que decantar todos esos hechos que te han narrado, quedarte específicamente con lo que es importante o lo que es vinculado con el caso como tal, para que luego tú puedas, ¿verdad?, esos casos relacionarlos con la norma y poder plantear una respuesta al cliente. No siempre, no siempre le podemos dar al cliente la respuesta en la primera oportunidad que nos presenta el asunto, porque pudiera ser que el asunto tenga una complejidad adicional o haya que hacer una investigación a nivel de registro, a nivel de notarías, a nivel de tribunales. Entonces tú vas a necesitar un plazo adicional para poder recabar esa información. No necesariamente le vas a dar la respuesta en el mismo momento, sino le dices: oye, déjame estos documentos, yo los voy a leer, yo voy a revisar, yo voy a investigar, y en una próxima oportunidad nos vemos y yo te puedo hacer el planteamiento de una posible solución. Hay casos en que puedes plantear la solución de una vez porque es algo a lo mejor muy obvio. Pues si es un divorcio y tienes la documentación a la mano, ya le puedes decir: mira, aquí la salida es un divorcio y lo podemos hacer de tal o cual manera. Luego tú tienes que plantearle al cliente algo que nosotros ya hemos conversado y tiene que ver con la forma como tú vas a obrar como abogado. Si lo vas a hacer a través de la figura de la representación o a través de la figura de la asistencia. Plantearle eso al cliente, ¿ok? Si tú quieres que yo te asista, tú tienes que ir conmigo a todos los actos. Si tú quieres que yo te represente, me tienes que otorgar un poder. Y entonces explicarle, ¿verdad?, las circunstancias relacionadas con el poder, el alcance del poder y la redacción del poder. ¿Ok? Y entonces en ese caso, otorgado un poder, el cliente puede obrar en nombre del abogado. Y luego, pues, está toda la circunstancia de los hechos, explicarle al cliente los hechos, si se le puede plantear la solución al caso de una vez, si es un asunto judicial, si es extrajudicial, las diligencias que hay que hacer, si se necesita que el cliente aporte alguna otra instrumentación, ¿verdad? Pedírsela para que la aporte con el tiempo, ¿verdad? Vaya trayendo las informaciones necesarias. Y por supuesto viene el asunto que hay que plantearle, que es el de los honorarios profesionales. Ese es un tema que vamos a ver más adelante, pero generalmente al cliente ya hay que hablarle de los honorarios profesionales. Siempre teniendo en cuenta que una cosa son los honorarios de abogado, que es el derecho que tenemos a recibir una contraprestación económica
por los trabajos que hemos realizado, y otra cosa son los gastos que va a ocasionar ese trabajo. Nunca debemos juntar honorarios con gastos porque los abogados salimos perdiendo. Hay que pedir, estos son los honorarios y los gastos estimativamente son tantos, porque ahorita para estimar gastos es un problemón con esta nueva ley de los registros y notarías. Ahorita es muy difícil decirle a un cliente, mira, te va a salir en tanto los gastos de notaría, porque no hay hasta seguridad de cuánto se están cobrando en las notarías hasta por redactar un poder. Entonces los gastos tienen que quedar ahí como un estimado que el cliente tiene que aportar independientemente de los honorarios que cobre el abogado. Entonces la recomendación es no vincular honorarios con gastos, porque entonces salimos perdiendo nosotros los abogados. Cuando nosotros tenemos toda esa cantidad de hechos que nos ha planteado el cliente, ¿verdad? Una serie de hechos, y tenemos que hacer lo que se llama un estudio previo del asunto, tenemos que entrar en el análisis del problema y tenemos que entrar a el análisis de los hechos en el derecho. ¿Ok? Y tenemos que estudiar el tipo de hechos que nos están narrando, porque hay unos hechos que son relevantes para el derecho y hay otros hechos que no lo son. Claro, el cliente no tiene capacidad para saberlo, pero nosotros, los abogados, somos los que vamos haciendo como una clasificación de esos hechos y vamos señalando cuáles son los hechos realmente importantes para el proceso. ¿Ok? Y vamos señalando los hechos positivos, los hechos negativos, ¿ok? Los hechos notorios, los hechos relevantes. Cuando hablamos de hechos positivos y hechos negativos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Los hechos negativos generalmente son actos, conductas, ¿verdad? Y que esas conductas son obligaciones de hacer, como las conocemos. Esas generalmente son objeto de prueba. Pero los hechos negativos, que son las omisiones o las obligaciones de no hacer, no pueden probarse en el derecho. Voy a explicarles esto. Fíjense, si yo yo soy el propietario de un inmueble que está arrendado, ¿ok? Y yo voy a exigir que me cumplan ese contrato de arrendamiento. Yo tengo que probar los hechos positivos. ¿Cuáles son los hechos positivos? Yo tengo un contrato de arrendamiento y mi inquilino está obligado a pagarme. Eso es lo que yo tengo que probar. ¿Ok? Hecho positivo. Existe un contrato de arrendamiento y el inquilino está obligado a pagarme. ¿Ok? Y no puedo hacer valer hechos negativos. Por ejemplo, no, es que él no me ha pagado. Porque yo no puedo probar que él no me ha pagado. Yo lo que puedo probar es que existe un contrato de arrendamiento y que él está obligado a pagar el canon de arrendamiento. Cuando yo intento la acción, inmediatamente al inquilino le llega la carga de la prueba y él tiene que probar también un hecho positivo. ¿Cuál es el hecho positivo? Que pagó. A él es al que le corresponde probar que pagó, no a mí probar que él no pagó. Porque en el derecho se prueban son los hechos positivos. ¿Ok? Igual, supongamos que sea una deuda. A mí me deben una cantidad de dinero y yo voy a demandar porque me deben un dinero. Yo tengo que probar durante el juicio que hay una obligación de pagar esas cantidades de dinero. Eso es lo que yo tengo que probar, el hecho positivo. Y entonces la otra parte tiene que probar también el hecho positivo de que pagó. ¿Ok? Porque en el derecho se prueban son los hechos positivos, ¿ok? No los hechos negativos. Entonces, ese análisis tiene que hacerlo el abogado. Y entonces tiene que decirle al cliente, a ti te deben una cantidad de dinero. Sí, yo le presté un dinero a fulanito y quiero cobrar mi dinero. ¿Tú tienes algún instrumento que pruebe que existe esa obligación? Sí, él me firmó una letra de cambio. Necesito la letra de cambio. No, él me firmó un contrato. Necesito el contrato. Porque ahí está la obligación contenida y ese es el instrumento que va a probar el hecho positivo de la obligación. ¿Ok? Igual, si yo estoy en la otra posición, a mi cliente lo están demandando porque debe una cantidad de dinero. Cuando él va a la oficina, yo le digo, ¿tú tienes algún documento que pruebe que tú pagaste esa cantidad de dinero? Sí, yo le hice una transferencia, fulanito. ¿Tú tienes el soporte de la transferencia? Hazme llegar el soporte de la transferencia porque esa sería tu prueba del pago.
¿Ok? Entonces, una circunstancia importante es que en el derecho se prueban son los hechos positivos, no negativos. Y siempre cuando intentamos una acción o una defensa, un argumento, lo hacemos en positivo, no en negativo. No, yo vengo a demandar porque tú no me pagaste. No, yo vengo a demandar porque usted está obligado a pagarme. Ahora, usted tiene que probar que me pagó. ¿Okay? Así es. Digamos que es la lógica. Disculpen cómo funciona en el derecho. También existe en otro de los elementos importantes son los llamados hechos notorios. Los hechos notorios son hechos que están vinculados generalmente a actos de la naturaleza. Y entonces son hechos que no necesitan probarlo. Por ejemplo, el sol sale todos los días. Eso no es un hecho que vaya a ser objeto de prueba. Entonces el abogado va analizando los hechos que le van planteando y va tomando en consideración aquellos que son importantes y que son los que él va a plasmar en la demanda o en la solicitud de la que se haga respuesta. ¿Ok? Entonces, muy importante, eso es lo que se llama el proceso de la decantación de los hechos, que es un proceso que hace el abogado, que puede ser en el mismo momento. Pues, si los hechos son sencillos, tú puedes decantar en el momento y saber qué respuesta le vas a dar al cliente. O si es muy complejo, tienes que hacer un análisis para decantar de todo lo que te han planteado, cuáles son los hechos relevantes para el derecho y son los que tú vas a hacer valer. ¿Ok? El proceso de la decantación de los hechos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto que hemos estado conversando con ustedes? ¿Preguntas? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí se escucha. Ok. Estoy esperando repetir. Ay, Dios mío, estaba hablando sola, me quedé hablando sola. Se escucha, profe. Ok. Entonces, fíjense. Ese es el proceso de la decantación de los hechos, que es lo que corresponde a la clase de hoy. Yo tengo aquí un material muy sencillo que tiene que ver con esa primera oportunidad de encontrarse con el cliente, esa primera, la entrevista inicial y cómo llevar esa entrevista. Es un material bastante sencillo del profesor René Molina, ¿ok? Entonces yo les voy a hacer llegar este material para que ustedes lo lean y tomen nota de cómo asumir esa primera vez con el cliente, ¿ok? Y cómo hacer ese proceso de análisis de los hechos y la decantación de los hechos. Yo dentro de un ratito les voy a hacer llegar este material por WhatsApp, ¿ok? Para que ustedes puedan leerlo. Pero adicional a con base a este mismo trabajo que ustedes van a leer, porque el profesor René Molina habla sobre los hechos, yo sí quisiera, para la semana que viene, que ustedes hicieran una investigación en cualquier texto, ¿verdad? De derecho que hable sobre los hechos y los actos jurídicos. Y ustedes me pudieran hacer una clasificación de los hechos en el derecho. Y en esa clasificación me pusieran un ejemplo de cada uno de los hechos. ¿Ok? Hechos positivos, hechos negativos, hechos admitidos, hechos negados. ¿Ok? Los hechos admitidos tampoco se prueban en el derecho. Si yo voy a un tribunal y me demandan porque yo debo una cantidad de dinero y yo voy y digo que debo el dinero, ya no es necesario probarlo porque yo estoy admitiendo ese hecho. ¿Ok? Entonces, esa clasificación de los hechos y con un ejemplo de cada uno de ellos es importante que ustedes lo vayan manejando para que puedan complementar todo esto relacionado con la primera entrevista y la relación del cliente con el abogado. Entonces, yo les voy a suministrar este material, que es del profesor René Molina, bastante sencillo y es muy didáctico, sobre ese primer encuentro con el cliente. Y ustedes, con base a este material y con la investigación que ustedes puedan hacer en cualquier texto, sobre todo lo de procesal civil, en los primeros temas aparece generalmente los hechos. Eso no es nada complejo, la clasificación de los hechos naturales, la diferencia entre el hecho y acto jurídico, algo de ustedes eso ya han manejado con anterioridad, pero es un poquito para precisar esa información, ¿verdad?
y doctrinalmente, y entonces antes del viernes, para el viernes que viene, para el viernes, ustedes van a hacer esa investigación de los hechos, ¿verdad? Los ejemplos de los hechos. No es para hacer un trabajo físico para enviar, ¿ok? Es una investigación para que el viernes que viene compartamos en la clase esa investigación que ustedes han hecho sobre los hechos en el derecho y sobre esta lectura que yo les voy a enviar hoy, para que la hagan durante la semana. No les voy a poner una actividad para hoy directamente, sino durante la semana ustedes leen todo este material y buscan soporte sobre los hechos y los derechos. Y la semana que viene, si es posible y nos podemos conectar, Dios mediante, compartamos la información que ustedes han investigado sobre los hechos en el derecho y yo les pueda plantear casos prácticos y ustedes me digan, ahí hay un hecho positivo, hay un hecho negativo, este hecho no se prueba, etcétera. ¿Entendieron más o menos el mecanismo de la actividad? Sí, profe, todo claro. ¿Está claro? Sí, profe, entendido. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esto? De todas maneras, lo que yo le estuve conversando es más o menos lo que está planteado en este material. ¿Ok? Y pues por eso es que quiero dárselos con tiempo para que ustedes lo lean, porque claro, han oído la información que yo les doy, pero siempre es bueno que ustedes tengan a la mano un soporte y puedan complementar lo que yo les he dado, de esto que yo les he estado hablando. Hoy estamos hablando sobre la recepción del caso profesional, cómo recibir al cliente, además de todas las normas, por supuesto, de cortesía, de buenas costumbres, de romper el hielo. O sea, tú no vas a recibir el cliente y directamente le decís, bueno, cuéntame, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que quieres? No, ¿verdad? Generalmente uno conversa un rato y a lo mejor conversa un poco de la situación del clima o un poquito sobre la situación de la política y un poquito, ¿verdad?, de la situación familiar de la persona para crear un ambiente, digamos, agradable, que el cliente se sienta cómodo y pueda ir manifestando su situación, cuál es el asunto que viene a plantearte. Y ya le digo, nosotros los abogados generalmente en esa entrevista tenemos que dirigir la entrevista porque para que el cliente exactamente nos manifieste lo que nosotros necesitamos para poder trabajar con él y vamos dirigiendo si acaso en el relato de los hechos él se va apartando de las cosas y nos va contando asuntos que no son importantes, sutilmente regresarlo nuevamente a lo que es importante en la conversación, eso, ir recogiendo los hechos, pedirle documentación si la tiene a la mano que nos pueda aclarar los hechos, porque a veces los clientes hablan y hablan y hablan, pero cuando uno va a leer por ejemplo, el contrato, pues no es nada de lo que está diciendo el cliente, es lo que él cree, pero el contrato dice otra cosa. Entonces tenemos que revisar la parte jurídica para aclararle también al cliente, oye, mira, no es como tú piensas, porque aquí hay una cláusula que dice que no te tienen que devolver el dinero. Aquí lo dice claramente esta cláusula, ¿ok? Entonces, a medida que el abogado va llevando la entrevista, puede pedir documentación. Si no la tiene a la mano el cliente, pues entonces él tiene que buscarla, fijar una nueva entrevista para traer esa documentación. Si la documentación es fácil y se puede revisar en ese momento, el abogado lo hace y le da una respuesta. Si no, le dice, mira, déjame todo esto aquí, yo necesito revisar esto bien y luego hablamos, o esto hay que buscar información en notaría, o tenemos que buscar un expediente en un tribunal porque se trata, a lo mejor te están pidiendo, por ejemplo, un exequatur para validar un matrimonio en el extranjero y necesitas ir al tribunal a buscar una información. Entonces, pues a medida que tú vas planeando con el cliente y le vas diciendo, mira, vas dirigiendo la entrevista y si es un aspecto bien importante, lo que ya le señalé, hay que hablar de los honorarios y nunca vincular honorarios con gastos. Y tampoco que los honorarios sean, como les digo, establecerlos de una sola vez en un monto determinado, porque a veces, pues, el caso que parece muy sencillo cuando te lo plantean, cuando lo vas a resolver se te hace complejo, entonces los honorarios ya no satisfacen el trabajo que tú hiciste. Entonces, generalmente es bueno hablar a lo mejor de un porcentaje. Oye, mira, por ahora me vas a dar un porcentaje tanto de honorario. Y no pensar que es malo que uno hable de los honorarios,
porque bueno, esa es la contraprestación por el trabajo que uno hace. Nosotros los abogados no somos servidores públicos, tenemos que cobrar nuestros honorarios, lo que no debemos es ser usureros o especuladores con los honorarios, pero sí necesitamos un dinero y como están ahorita las cosas, pues es muy difícil, está muy difícil financiar un juicio o cualquier asunto relacionado con la profesión porque todo es costoso. Entonces, si tú te tienes que trasladar a un tribunal, pues tú tienes que necesitas transporte, si llevas transporte público, si no tienes carro propio, la gasolina, y esos son costos que, ¿verdad? En definitiva, vas teniendo tú, y eso el cliente tiene que de alguna forma soportar esos costos. Entonces tienes que establecer una partida de honorarios y tienes que establecer unos gastos relacionados con ese trabajo que tú vas a hacer, porque si no, los honorarios se te van a quedar cortos. ¿Ok? Entonces, pero de todas maneras, lo de los honorarios profesionales, vamos a ver un tema en específico, cómo determinarlos y todo eso, pero sí, como ya les digo desde ahorita, que desde el principio es sano hablar de una vez con los clientes de honorario, porque hay clientes que piensan que van a hablar con el abogado, que el abogado les va a hacer los trabajos, no tiene por qué pagarle nada, sino al final. O sea, y nosotros no necesariamente tenemos que financiar las actividades de los clientes. ¿Ok? Dependerá, hay abogados que cobran por consulta, eso depende de cada quien. Si cobras por consulta, plantéaselo desde el inicio, mira, mi consulta genera honorarios son tanto, o tienes que decirle, no, tranquilo, que la consulta no genera honorarios y está incluido dentro de los honorarios en general. Eso depende del cliente. Hay abogados que cobran por hora, hay abogados que cobran por tiempo temporal, si es eventual, si es definitivo. Eso depende también de la naturaleza del trabajo de que se encargue. Es a veces una de las cosas más difíciles que nos toca a los abogados, porque no podemos pecar de mucho con los clientes, pero también de menos, porque como les digo, después quedamos cortos con los honorarios. Y como están ahorita la situación de registros, notarías, tribunales, es muy difícil establecer unos honorarios a priori que te vayan a satisfacer tu trabajo, porque a lo mejor tú piensas que vas a ir al tribunal 2 veces y resulta que terminas yendo 20 veces. A lo mejor tú piensas que vas a la notaría 2 veces y terminas yendo 7 veces. Y esos son, en definitiva, costos y desgaste del abogado. Pero lo de los honorarios lo vemos más adelante. Lo que sí es ahorita en la entrevista, sí es bueno por lo menos plantear el tema, ¿ok? Si va a ser unos honorarios fijos mensuales o si van a ser eventuales, sí es bueno plantearlo en esa primera entrevista. ¿Ok? Es el primer vínculo con el cliente, ¿ok? Entonces, yo les voy a hacer llegar este material para, además de haber oído la explicación, ustedes lo lean con calma, soporten esto buscándolo en cualquier texto procesal civil sobre los hechos y los actos jurídicos. Si yo consigo algún material, hay uno por ahí bueno y yo lo estuve buscando pero no lo ubiqué, también se los puedo mandar más de soporte también de esta actividad de hoy que tiene que ver con la recepción del caso profesional. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe, todo claro. Ok, entonces fíjense, yo dentro de un ratito les voy a enviar este material para que ustedes lo lean con tiempo, con calma, y si puedo les voy a enviar el otro material sobre la clasificación de los hechos para que entonces vayan clarificando toda esta información con miras a que la semana que viene quisiera hacer una actividad un poco práctica dentro de lo poco práctico de esto, que podamos compartir, ¿ok? Que sea una especie de feedback, que yo les haga un planteamiento y ustedes puedan decirme, no, profesora, es un hecho admitido, es un hecho notorio, es un hecho tal, ¿ok? Y que sea como un poquito más dinámico el asunto. Si ustedes hay algún compañero que no se haya podido conectar por todas las dificultades, pero ustedes pueden conversar con ellos, díganle cuáles son las actividades que tenemos pendientes. Yo ahorita voy a mandar un audio en el grupo para que los que no pudieron conectarse sepan de qué hablamos y cuáles son las actividades que se van a realizar, y les voy a enviar este material. Recuerden, las redes, estas redes están abiertas todo el tiempo, si ustedes quieren hacer un planteamiento, a lo mejor ahorita lo tienen claro, pero cuando van a luego hacer la lectura les surge alguna duda, planteen las dudas, esto está abierto, ¿ok? Todo el tiempo. Yo lo que no quiero es abusar de este tipo de